Bienvenidas a esta edición 182 del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza. Les saluda Isabel de Estrada desde aquí de Guatemala. El día de hoy quiero comentarles que me encuentro bien acompañada y se encuentra conmigo la licenciada Cindy de Urbina, quien también es mamá y es esposa de pastor. Así que licenciada, Dios te bendiga y bienvenida. Para mí es un regalo, un privilegio es poder servirle y como tú bien lo has dicho, soy mamá y soy esposa, así que estoy en el lugar de muchas quizás radioyentes y me encanta ser parte en esta hora de este tiempo que el Señor permite. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de un personaje bíblico. Ella es Débora, ¿verdad? Como que hay tres áreas, ¿va? Penal, civil, mercantil. Y yo quisiera preguntarte, Cindy, ¿qué diferencia hay entre un licenciado o licenciada y un juez? Quiero contarte que todos los jueces tuvieron que estudiar en algún momento la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Posteriormente, al concluir ya esa carrera, ellos siguen estudiando, ¿verdad? En muchas escuelas para jueces o leyes e inician una carrera dentro del organismo judicial, regularmente en todos los países así es. Y a partir de que ya son nombrados jueces, ellos pueden determinar y decidir las causas que les son presentadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Una hermana tiene alguna situación complicada con su vecina, por decirte, ¿verdad? Por una vivienda. Van y entonces cada una presenta sus pruebas, sus alegatos y entonces el juez determina y decide qué va a pasar sobre ese asunto que le están planteando. Esa es la capacidad de investidura que tiene el juez para poder decidir en sentencia sobre determinado asunto. Y lo que él resuelve es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Ahí no es como una sugerencia, yo le sugeriría. No, la sentencia del juez es algo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y por eso es importante que cuando plantea ese tipo de situaciones ante un juez, uno presente las pruebas suficientes o necesarias, que son las bases que él usa como para seguir o ya guiarse y tomar una decisión sobre determinado asunto. Ese es el papel de los jueces. Un licenciado no tiene esa capacidad y es investidura. Solo así nadie puede ser juez. Que como podríamos decir, el juez tiene la última palabra. Así es. Así es, el juez es el que decide sobre el pleito, sobre el matrimonio, sobre la cuestión laboral, sobre la cuestión civil. Él es el que tiene la capacidad para decidir finalmente sobre el asunto que se le plantea. Porque el día de hoy vamos a ver quién fue Débora. Así que esta es la pregunta, este es nuestro tema y te dejo el tiempo. Para poder ponernos un poquito en contexto, es bueno saber y recordar, ¿verdad? Un poquito de la historia de Israel, porque por ahí figura el personaje o la profetisa Débora. Yo no sé si mis hermanos en casa se recordarán, Isabel, ¿verdad? ¿Quién fue el que liberó el pueblo de Israel? Definitivamente fue Dios, pero él usó a un hombre para que pudiera cumplir con esa misión. Y ese hombre fue Moisés. Después también figura Josué, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos relata que Moisés y Josué mueren, ¿verdad? Y con ellos la descendencia que venía dejó de conocer de Dios. Y sabes que hay algo que a mí me impacta mucho, porque cuando esas descendencias dejan de conocer del Señor, hay algo que dice en Jueces 2:14. Y dice, fíjate, claramente, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores y los vendió en mano de sus enemigos. Pero él dice que era movido en misericordia y levantaba jueces para liberarlos de sus enemigos. Y es ahí donde ya comenzamos a escuchar de los jueces. Y el primer juez de Israel fue Otoniel. Fíjate, él era hermano menor de Caleb. Después menciona a Od, se llama Sangar, y aparece como cuarta jueza de Israel, Débora. Entonces ahí es donde ya escuchamos en Jueces 4 y 5 su historia, ¿verdad? Cómo es que ella durante ese tiempo participó activamente para que Israel fuera, pues, ahí sí llevado a una victoria y siguió lo que el Señor había puesto en su corazón. Y aprendemos mucho de este personaje. Pero entonces, ¿quién era Débora? Era una profetisa que gobernó en el tiempo de Israel. ¿Qué?
Y no solo eso, Isabel, no solo fue una mujer importante, sino algo que me encanta a mí es que fue una mujer valiente. Fue una mujer muy valiente, eso definitivamente lo vamos a ver más despacito, quizá en las características, pero me encanta ver precisamente las características de Débora, porque sí, fue una mujer guiada pues por Dios para cumplir un propósito perfecto. Eso habla mucho de que las mujeres o los cargos altos pueden ejercerse por hombres, por mujeres, y cuando son guiados por Dios siempre tendrán la victoria, independientemente si eres hombre o mujer. Así que eso es lo que nosotros vamos a aprender de quién fue Débora, de sus características y qué podemos aprender de ella.